Moya, por contraste, no respira ya. Moya es un ilustre cadáver encaramado en su propio túmulo, que es un cerro, no lejos de Landete y de tierras de Teruel. Moya tiene una doble muralla árabe, escalada en su día clavando 2 puñales entre los sillares por el caballero cristiano Álvaro das Mariñas. Un castillo que fue sede de un marquesado con más de 30 pueblos sufragáneos y una iglesia colegial de Santa María. Frente a ella, únicos edificios supervivientes, se mantiene en pie el ayuntamiento. El ayuntamiento, que es más joven, se ve que tiene un pique con Santa María, a ver quién aguanta más. Moya tuvo en sus buenos tiempos 7 iglesias y un hospital, y acogido a las faldas del Otero, un barrio pobre llamado El Arrabal. En El Arrabal aún queda vida. Unos pocos vecinos que, cuando mueren, son subidos a Moya para recibir tierra entre las ruinas de un convento del siglo XVII. Hay que precisar que Moya, dentro de la provincia conquense, es la sierra, pegando ya con los montes universales. La sierra, o sea, la segunda persona de la Trinidad conquense, que es La Mancha, la Sierra y la Alcarria.